últimas palabras. Aníbal Lisandro Alvarado. Menú. Este es el cuadro, poco más o menos, de la situación alimenticia del pueblo venezolano. Hay un déficit de cultura, otro de educación, y como consecuencia de esto, un déficit de conciencia ciudadana. Por esta razón, el panorama general de la economía doméstica presenta una desanimadora desarticulación. El sentido administrativo está en pañales y cualquier contingencia fortuita ocasiona desequilibrio de la familia y como en algunos sectores no hay el contrafuerte sólido de la educación, la moral se viene abajo y causa desconcierto, ofuscando el criterio del pequeño clan. Es así donde comienza el último recurso. Es también la última escala del juego de azar, el san y la rifa. Acabamos de escuchar las últimas palabras del libro Menú de Aníbal Lisandro Alvarado. Quizá la primera observación que quisiera hacer es la que atañe a quién es el autor de este libro. Lo primero que habría entonces que señalar es no confundirlo con el nombre de su padre, Lisandro Alvarado, el célebre historiador, hombre sapiente de la cultura venezolana, nacido a mediados del siglo XIX y muerto a comienzos del siglo XX, sino justamente la de uno de sus hijos que lleva prácticamente su mismo nombre, Aníbal Lisandro Alvarado, que fue a todas estas, don Aníbal Lisandro, un periodista, político, hombre también de cultura, escritor muy reconocido, admirador, como es natural, de la obra de su padre. Se le debe a don Aníbal Lisandro Alvarado que recopilara todas las cartas preciosas que su padre le había dirigido a José Gil Fortul y que publicara en libro independiente el epistolario entre Alvarado y Gil Fortul para dar a conocer justamente la riqueza de lo que fue esa preciosa relación de amistad entre estos dos grandes intelectuales, hombres de cultura y venezolanos de su tiempo. Pero el motivo de nuestro programa es hablar de este libro, Menú, que lleva este curioso título, ¿verdad? Y que suele en la biografía venezolana quizá confundirse o malcitarse, si me permiten decirlo así, al juntarlo con otro libro que fue editado en esta única edición que tengo en mis manos, de título Vernaculismos. Se suele citar Menú Vernaculismos, esta obra de don Aníbal, que en realidad son dos obras diferentes, aunque por supuesto relacionadas en más de una ocasión. Y eso lo explicaremos más adelante. Pero el título, Menú, indica justamente no solo el pormenor culinario, el asunto de alimentación que el libro va a gestionar en más de una oportunidad, sino que menú habla del concepto de lo que es un menú. Es decir, un menú es una carta que un comensal cualquiera en un restaurante recibe donde se le ofrecen una serie de alimentos y de productos que él va a escoger. Y justamente este es un libro que habla de esa diversidad, de la diversidad de lo que es un menú. Un menú no solamente en el aspecto culinario, alimenticio, sino en el aspecto de cultura, en el aspecto de sociedad. Este es un libro que va a retratar a la sociedad venezolana de mediados del siglo XX. Fue publicado el año 1953, como les decía, junto a ese otro precioso libro llamado Vernaculismos, que no es otra cosa que un vocabulario de voces venezolanas, muchas de ellas, por supuesto, que tienen que ver con alimentación, pero otras no. Y el trabajo del doctor Aníbal Lisandro Alvarado va a ir como de un libro a otro, va a entender que los dos libros son quizá un solo libro y por eso la editorial Edime, el año que he mencionado, los edita los dos juntos. Pero en el fondo
menú es un libro y vernaculismo es otro. Yo quiero referirme hoy sobre todo al libro Menú, porque él es el que nos va a dar esa pista de cómo nuestra alimentación nos retrata, pero nos retrata mucho más allá de los gustos inmediatamente culinarios, de los alimentos de todos los días, sino que nos retrata por lo que supone de cultura la escogencia de un alimento por encima de otros y cómo esos alimentos están, sin que nos demos cuenta, dibujándonos como individuos que pertenecemos a una sociedad específica. Este es un libro que trasciende lo culinario, que trasciende lo alimenticio y que nos aterriza en algunos de los problemas capitales de la sociedad del tiempo en que escribe el autor, es decir, mediados del siglo XIX venezolano. Últimas palabras.